El exalto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, reaccionó con dureza a la nueva estrategia de seguridad nacional de la administración Trump, calificándola de declaración de guerra política a la UE. El documento propone fomentar en Europa una mayor resistencia ciudadana a las políticas de Bruselas y prioriza relaciones con gobiernos soberanistas como el de Viktor Orbán en Hungría para mantener vínculos más directos y transparentes. Borrell interpretó estas medidas como un intento de Trump de dividir Europa y condicionar sus elecciones, afirmando que el presidente estadounidense quiere una Europa blanca dividida en naciones, pese a que la defensa de la soberanía nacional es compartida por numerosos electores y gobiernos europeos. El exministro socialista instó a los líderes europeos a plantar cara a Washington, criticando su silencio temeroso y complaciente y reclamando mayor soberanía tecnológica en seguridad y defensa y política para la Unión Europea. Bueno, señores, lo que está haciendo Donald Trump directamente es intentar pues poner a Estados Unidos como potencia predominante en el panorama internacional, y hasta ahí pues entendemos que es algo legítimo, ¿no? La reacción de Josep Borrell la traemos no tanto en cuanto como si fuera alguien importante dentro de la diplomacia, porque Josep Borrell ya al final es la nada, sobre todo teniendo en cuenta la red de confianza que se dedicó a tejer dentro de la Unión Europea. Acuérdense ustedes de Federica Mogherini, de ese nexo directo con Josep Borrell, de cómo ha caído la histórica socialista italiana, que durante mucho tiempo fue una persona predominante dentro de la Unión Europea, por esos contactos diplomáticos, esas relaciones internacionales, y muy, muy, muy próxima a Josep Borrell. ¿Estará preocupado Josep Borrell por ese nexo con esta persona que no solamente dimitió, sino que había sido directamente detenida por ese escándalo de corrupción que se está investigando en el seno de la Unión Europea y que no es el único? Acuérdense ustedes del caso Huawei, del Morocco-gate, del caso Marruecos, de la influencia de dictaduras árabes en el caso de pues esa infiltración dentro del Parlamento Europeo, como es el caso de Qatar, de la influencia de Arabia Saudí. En fin, muchas cuestiones, por no hablar de lo que pasó con el que fuera comisario de Justicia de la Unión Europea, con Didier Reynders, y esa conexión con unas loterías que le tocaban sistemáticamente, que parecían, o según se investiga, eran una herramienta utilizada para el blanqueo de dinero, para lavar dinero y, por tanto, llevárselo crudo. Así que, señores, que cuando veo estas informaciones que salpican directamente a Josep Borrell, me da que pensar en cuál era la gestión del ex jefe de la política exterior de la Unión Europea. Ahora habla directamente de Donald Trump, de lo que él ha llamado una declaración de guerra contra la Unión Europea. A mí me da la sensación de que está Josep Borrell elevando el tono de la conversación, quizás interesadamente. Yo creo que Donald Trump pues tiene razones para intentar que su país pues sea el líder en las negociaciones a nivel internacional, y a mí en ese sentido pues la verdad es que me da envidia lo que hace Donald Trump. ¿Que nos perjudica directamente a la Unión Europea? Pues entiendo que sí que puede ser así, pero nos está bien empleado, sobre todo cuando nos hemos rendido al wokismo, a la Agenda 2030, cuando nos ponemos palos en las ruedas para el crecimiento económico, para el crecimiento industrial, cuando nos fijamos en paparruchas climáticas para que los ciudadanos europeos en su conjunto pierdan calidad de vida. Pues claro, yo veo lo que hace Donald Trump, cómo sirve a sus votantes, y luego veo lo que hacemos en la Unión Europea y me da envidia, señores, porque realmente creo que Donald Trump sí que vela por los intereses de los norteamericanos. Y en el caso de Josep Borrell, pues me da la sensación de que vela por el buenismo, por esas cositas tan cookies que hace la Unión Europea, por esa ideología de género, flower power y esos puntos de sostenibilidad tan bonitos. Ya saben ustedes, ¿no? El tema de la ecología, que lo que hacen realmente es, como les digo, cercenar el emprendimiento, las libertades en nuestro país, ponernos un freno frente a otros competidores como por ejemplo China, como por ejemplo Estados Unidos. El tema de China, por ejemplo, con el coche eléctrico lo tienen ustedes clarísimo. Lo que hacemos nosotros es apostar por el coche eléctrico cuando, por ejemplo, necesitamos componentes tan básicos como el cobre. ¿Dónde están las minas de cobre? Anda, en China. ¡Qué casualidad! ¿Por qué China está apostando por las baterías de litio? Por esos conectores, por esos cables de cobre. Bueno, porque es una lógica, una estrategia a largo plazo. Y nosotros, los europeos, les compramos el discurso a los chinos. Y lo que hacemos es limitar a nuestra industria automovilística tan potente. ¿Por qué?
porque decimos que somos pues muy buenistas a nivel de sostenibilidad ambiental y que no contaminamos nada. En fin, si es que, como se suele decir, más tontos no los puede haber. ¿Por qué? Porque la estrategia que están trazando no es que esté cogida con pinzas, es que hay veces que en la Unión Europea hay que decir, pero hay alguien al volante, señores, pero alguien le ha dado una vuelta. ¿Quiénes son los asesores? En fin, una serie de preguntas que ponemos encima de la mesa y que por desgracia no tenemos respuesta, pero les invitamos a que ustedes se hagan estas mismas preguntas cuando vean este tipo de informaciones. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, ha anunciado que está dispuesto a impulsar una reforma legal para organizar elecciones pese a que la guerra aún no haya terminado, siempre que Estados Unidos y los aliados europeos de Kiev garanticen la seguridad del proceso. El anuncio se produce tras las declaraciones de su homólogo estadounidense Donald Trump, quien afirmó recientemente que ha llegado el momento de celebrar comicios. Lo digo abiertamente, pido a Estados Unidos su ayuda. Junto con nuestros socios europeos podemos garantizar la seguridad necesaria para unas elecciones. Si esto se logra, Ucrania estará lista para celebrarlas en un plazo de 60 a 90 días, declaró Zelensky. El mandatario añadió que ha solicitado a los diputados que elaboren propuestas legislativas para modificar la ley electoral. Estoy esperando sugerencias de nuestros socios y de nuestros legisladores y estoy listo para convocar elecciones, subrayó el presidente ucraniano. Bueno, yo aquí veo un poquito de luz, señores. Ya saben ustedes que nosotros abogamos por la paz, que es lo más importante para todos los ciudadanos que están viviendo una situación terrible que lleva enquistada años. Y que haya paz en Ucrania es algo bueno absolutamente para todos. Por eso les decimos que vemos un poquito de luz cuando vemos esas cesiones que está dispuesto Volodymyr Zelensky a cumplir con uno de los puntos que se le exigía, ¿no? Esa celebración de elecciones presidenciales en cuanto se consiga esa paz, abriendo la puerta de esta manera a aceptar indirectamente ese plan de paz con una serie de puntos que había puesto Donald Trump encima de la mesa. Un documento que se va, por así decir, perfeccionando conforme avanzan las negociaciones. Actitud abierta de Kiev, que dice que va a mantener una colaboración constructiva con el equipo negociador y, sobre todo, haciendo alusión a que hay una serie de informaciones que realmente forman parte de campañas de propaganda, de campañas de desinformación. Tengan mucho cuidado con lo que leen en redes sociales respecto a la guerra, porque en el fondo la propaganda es una herramienta política muy utilizada en esos tiempos, ¿no? En tiempos de conflicto. Así que, como les digo, investiguen sobre lo que pasa y pongan en tela de juicio según qué informaciones que a veces parecen sospechosas. Fíjense de medios de comunicación o de periodistas acreditados, como es el caso de Luis del Pino, con la información que suele proporcionar a través de medios directamente venidos desde Ucrania, desde Kiev, que les cuentan la primera hora. Así que en ese sentido yo les invito, lógicamente, a acercarse allí y ya que están, pues que se suscriban a nuestros canales, a YouTube, a TikTok, a Instagram, a Facebook. Y de esa manera nos ayudan a seguir creciendo en medios de comunicación como este, que tiene pocas cosas, como por ejemplo la credibilidad por bandera. Nosotros contamos la información que sabemos y lo que no sabemos no se lo contamos, porque ¿quiénes somos nosotros para ser pitonisos? Anchón Alonso, socio de Santos Cerdán, y su empresa de renovables comparten domicilio con sociedades de Forestalia y la familia Sumelzo. Alonso es titular de la empresa de energías renovables Next Generation Calliope Innova SL, fundada el 8 de abril de 2022 y traspasada a Alonso en septiembre del mismo año. La sociedad cuenta con un activo de más de 2 millones de euros, aunque no ha registrado facturación en los últimos años. La empresa tiene su sede en la calle Serrano 76 de Madrid, la misma dirección que varias sociedades de Forestalia y de la familia Sumelzo. En este inmueble opera el bufete GVJ y Asociados, especializado en energías renovables y con presencia también en Suiza. El despacho ofrece servicios jurídicos y empresariales completos desde su oficina en el barrio Salamanca y extiende parte de su actividad a gestiones internacionales, según ha informado El Español. Atención a esa conexión que les decía yo anteriormente, esa conexión de repente con Aragón, la conexión Sumelzo y luego la conexión con Forestalia. Ustedes, si han visitado, por ejemplo, Aragón y han visto esos famosos molinos de viento, en el Maestrazgo, por ejemplo, sepan que el nombre de Forestalia estuvo muy vinculado a diferentes tejemanejes. También se hablaba de cómo en esa zona, que realmente es un patrimonio natural maravilloso, se estaba abogando por la colocación
de esos molinos de viento que lo que hacían, entre otras muchas cosas, es causar un daño terrible al paisaje. Y de repente se activó, respecto al tema de los molinos de viento, de Forestalia, el tema del ecologismo, de la biodiversidad, de cómo los molinos podían ser perjudiciales para los buitres, y entonces el Ministerio de Transición Ecológica entró en colisión. Teresa Rivera ahí estaba, por un lado, pensando en lo bueno que eran las energías renovables, el viento, y por otro lado, ¿qué pasa con nuestros buitres? Tal. En fin, lo que evidencia una vez más esto es la hipocresía de ministerios como el de Transición Ecológica, el de Teresa Rivera en aquel entonces, ahora la titular es Sara Gessen, y sobre todo cómo iba la corrupción colonizando diferentes comunidades autónomas. Hablábamos de Navarra, ahora hablamos de Aragón, diferentes ministerios, el Ministerio de Transportes en época de José Luis Ábalos, el Ministerio de Transición Ecológica, quién sabe si alguno más. Esa tela de araña de la corrupción que vamos intentando destejer, y sobre todo esa conexión Sumelzo con la que ahora es secretaria de Estado, esa histórica socialista muy, muy, muy vinculada al entorno de Pedro Sánchez, de la que se habló antes de las elecciones de 2023, de repente se dejó de hablar de Susana Sumelzo y ahora se activa esa conexión, presuntamente. Tendremos que ver qué pasa con esas energías renovables, porque no solamente hablábamos de obra pública, sino también de algo bastante turbio que sirve de sede a Forestalia y a la empresa de construcciones de la familia de Susana Sumelzo. Pues señores, cosas interesantes sobre las que poner el foco, sobre las que seguir investigando, y ya les digo que tendremos información en los próximos días. José Félix Tezanos ha respondido al PP por qué el CIS no pregunta por la amnistía. Tezanos, ¿por qué no ha preguntado por la amnistía? Yo no sé si hemos preguntado por la amnistía. No ha preguntado por la amnistía. ¿No hemos preguntado por la amnistía nunca? Pues bueno, no sé. ¿Por qué? Pues por lo mismo que no he preguntado por qué el presidente de determinado partido se va de vacaciones con una cartografía en su yate. El presidente del CIS, Félix Tezanos, compareció ante la Comisión de Investigación del Senado tras las acusaciones de manipular encuestas en beneficio del PSOE. La sesión fue convocada por el PP, que pidió explicaciones al responsable de los barómetros en España. Tezanos reconoció que es afiliado del PSOE y afirmó: "Pertenezco a un partido y no soy independiente". Defendió que las críticas al CIS son más políticas que científicas y que se ha exagerado demasiado. Ante la senadora de Vox, Paloma Gómez, reiteró que el organismo no sesga los resultados y recordó que ha sido la encuestadora que más se ha aproximado a los resultados de las últimas elecciones. Concluyó subrayando que el CIS es absolutamente independiente y no ha recibido ninguna instrucción de Moncloa. Señores, esto es lo que dice José Félix Tezanos, que recordemos que era una conexión directa, o es una conexión directa, con Pedro Sánchez. Es una auténtica vergüenza cómo están mancillando una a una instituciones de nuestro Estado democrático. Hubo una época en la que el CIS, el Centro de Investigaciones Sociológicas, era una entidad de prestigio. De prestigio porque era bastante fiel a los datos y había grandes profesionales como los sociólogos que estaban entonces en su cúpula directiva, sociólogos de reconocido prestigio, los que arrojaban luz sobre esa ciencia, la sociología, ¿no? La estadística relacionada con una serie de preguntas. Y lo que estamos viendo de un tiempo a esta parte es cómo se siguen mancillando instituciones. También pasó con la Fiscalía. Acuérdense ustedes, con el fiscal general del Estado, que ya lo saben, condenado con esa durísima sentencia que hemos conocido. Pues también pasa con el CIS. Una persona que procedía directamente de la ejecutiva socialista pasa a ser director de una institución. Este es el caso de José Félix Tezanos y ya les digo que es una situación paranormal, extraordinaria, y que debería sacar los colores al Partido Socialista, porque Pedro Sánchez lo nombró siendo miembro de la ejecutiva, y esto es una auténtica injerencia de poderes políticos en instituciones que, como les digo, eran de reconocido prestigio, pero que se han quedado absolutamente en la nada. Y luego, aunque sea una anécdota, permítanme hacer hincapié en esas declaraciones del presidente del CIS, de José Félix Tezanos, durante su intervención en esa comisión de investigación del Senado, sobre el tono. El contenido también, porque es realmente preocupante que hayan elegido esta herramienta para hacer política y hacer propaganda al servicio
del sanchismo, de Pedro Sánchez, pero sobre todo porque el tono con el que habla José Félix Tezanos simboliza esa pérdida de institucionalidad que atraviesa el CIS, ¿no? Esa pérdida de prestigio, como les estoy diciendo. Cómo se ha mancillado una vez más una institución histórica con ese nombramiento de ese miembro de la ejecutiva socialista para tener un director controladito del entorno directo de Pedro Sánchez. Sugerencia para los que vengan después, que espero que muy próximamente haya un cambio de gobierno. Pues quizás deberían regular que nadie que haya formado parte de una ejecutiva de un partido político dirija el CIS, porque puede haber una sospecha de cierta injerencia, de cierta propaganda. No sé si podremos volver a ennoblecer, por decirlo de alguna manera, este tipo de instituciones que están siendo mancilladas una tras otra. La Fiscalía General del Estado con el caso de la sentencia de Álvaro García Ortiz. ¿Quién sabe si el Tribunal Constitucional más adelante? No sé, estas cuestiones que realmente son muy preocupantes porque lo que hacen es minar la democracia, minar el Estado de Derecho en el que vivíamos hasta hace no mucho. Y que ahora estamos viendo que se está convirtiendo en una cosa completamente distinta por obra y gracia de Pedro Sánchez. El Gobierno pondrá en marcha una cobertura que protegerá a los propietarios frente a impagos en los contratos de alquiler, incluyendo también los daños causados a la vivienda y los costes de suministros pendientes. Para acceder a estas ayudas, los propietarios deberán cumplir varios requisitos: tener firmado un contrato con menores de 35 años o personas vulnerables, según los criterios de cada comunidad autónoma, normalmente familias con hijos, cobrar una renta que no supere el índice estatal de referencia, depositar la fianza obligatoria y firmar con el inquilino un compromiso relativo al aval del alquiler. La ministra portavoz Pilar Alegría explicó que la medida pretende facilitar el acceso a la vivienda entre jóvenes y personas vulnerables durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que aprobó el Real Decreto. Estamos hablando de la vivienda y esta mañana hemos aprobado también un Real Decreto por el que se establece en este caso la regulación de una cobertura ante eventuales impagos de rentas para contratos de alquiler de viviendas. En este caso estamos hablando de una cobertura que gestionarán las comunidades autónomas y las ciudades autónomas de Ceuta y de Melilla y que va dirigido a contratos de alquiler de menores de 35 años o personas vulnerables con rentas que no superen el índice estatal de referencia y que hayan depositado la fianza legal obligatoria. Las compensaciones, además, se dirigirán a cubrir el impago de rentas de alquiler, así como otros posibles costes. En definitiva, lo que estamos haciendo es dar un paso más para seguir facilitando el acceso a la vivienda en nuestro país. Alegría no precisó aún la dotación presupuestaria que se hará pública próximamente. Me encanta el apellido de la ministra. Alegría, alegría para todos. Alegría que llega la cortina de humo del Partido Socialista. Alegría porque el tema de la vivienda va a ser ya un problema menor. Y eso que decís una y otra vez, pregunta por la vivienda. Y los españoles siguen muy preocupados porque es uno de los grandes problemas de nuestro país. Uno de los grandes problemas a los que el Partido Socialista no pone remedio, sino que hace es extender una nueva cortina de humo en torno a la vivienda con una serie de medidas de maquillaje que lo que hacen es intentar que la gente se contente. Ahí hay una parte buena y es que me da la sensación de que hay unas elecciones a la vuelta de la esquina cuando empiezan con estas medidas, con esta activación y esta lo que llaman nueva apuesta para impulsar esa vivienda asequible. Como el Consejo de Ministros en un momento determinado lo que dice es que va a afrontar el problema de la vivienda con la creación, adivinen, un nuevo ente, una nueva empresa pública. ¿Para qué? Pues entre otras muchas cosas me imagino que es una nueva oportunidad para colocar a los suyos. Porque no les valía el SEPES, sino que ahora van a crear una nueva entidad, lo verán en diferentes medios de comunicación, que se llama Casa 47. Debe haber algún ideólogo que ha dicho que este es un nombre muchísimo más bonito, más juvenil, para acercar esas medidas socialistas a los jóvenes en torno a la vivienda. Y lo que quieren hacer es concentrar en esta entidad, Casa 47, toda la política pública del sector, desde la gestión del suelo hasta el alquiler. Sepan ustedes que si están los socialistas controlando todo esto, así como movilizando dinero, pues tenemos que poner la lupa y ampliar el foco, porque están socialistas gestionando dinero público. Tengan cuidado.
tengan cuidado porque el precedente es cuando menos sospechoso en cuanto a la corrupción, ¿no? ¿Se va a hacer obra pública? Uy, 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 que ahí hay mucho dinerito que a través de esta nueva entidad, esta nueva empresa pública que sustituye a SEPES, puede ser una buena herramienta para atraer a los suyos, ¿no? Y el caso es que hay medidas muy importantes sobre el tema de la vivienda, que por ejemplo son las que pone Vox dentro de su programa, y que defienden José María Figaredo y Carlos Hernández Quero, el portavoz de Vox en el Congreso, y que de hecho van a estar presentándolo en Badajoz, nada más y nada menos que mañana, en esa campaña electoral en Extremadura. Medidas que son muy importantes y que, fíjense ustedes, el gobierno socialista no pone encima de la mesa. ¿Por qué? Pues porque eso no le da dinerito, porque eso lo que hace es pues liberalizar el mercado. Y sin embargo, claro, a lo que le interesa al Partido Socialista es tener a todo el mundo cogido para que en el fondo el dinero se lo lleven ellos, que eso les gusta mucho. ¿Medidas que realmente valen? Pues por ejemplo, simplificación administrativa, que se reduzca la burocracia, que se faciliten licencias para agilizar la construcción de nuevas viviendas, que se fomente el alquiler, pero no para mí y los míos, sino que realmente se incentive a propietarios a poner viviendas en alquiler mediante, por ejemplo, beneficios fiscales, reducción en el IRPF. Que se fomente la libertad. Señores, nosotros somos unos grandes abanderados de la libertad, que haya libertad de elección para que la gente pueda defender la propiedad privada y la libertad de los propietarios para gestionar sus inmuebles. En fin, una serie de medidas que yo estoy convencida que ustedes las ven y dicen, pues sí, la verdad es que estoy de acuerdo con ellas, porque son de sentido común. Y lo que hace falta es un enfoque pues conforme al mercado inmobiliario. ¿Que haya intervención pública? Pues sí, quizás puntualmente, para corregir esos fallos, para facilitar el acceso, especialmente pues a personas, como decimos, vulnerables, etcétera, etcétera. Pero sobre todo, que sea una gestión de sentido común, que es lo que más falta en nuestro país. Qué tristeza, que tengamos que pedir cosas tan elementales.